Alerta máxima. El arma indestructible de Rusia no cayó en el aire. Cayó en tierra, justo cuando Ucrania golpeó el único punto donde todo estaba conectado. El 16 de enero, Ucrania no salió a cazar a Areshnik en el aire. Fue a por el acopio en el suelo. Mientras Rusia concentraba lanzadores, sistemas de combustible y vehículos de mando dentro de un emplazamiento fortificado en Bielorrusia, Ucrania esperó una sola condición: que todo estuviera empaquetado en un mismo lugar. Y entonces golpeó la lógica del almacén, no la velocidad del misil. Lo que vino después no fue una intercepción, fue un colapso controlado, una reacción en cadena que convirtió una reserva estratégica de misiles en una explosión encadenada, capaz de borrar meses de producción en cuestión de minutos. A las 11:42 p.m., el este de Bielorrusia parecía tranquilo. No se emitieron restricciones del espacio aéreo. No había alertas de emergencia activas, y las rutas de vuelo civil seguían sin cambios. Desde fuera, la región no mostraba señales visibles de actividad militar. Esa normalidad era precisamente la máscara perfecta. Cuando todo se ve rutinario, nadie mira dos veces. Pero dentro de una instalación militar restringida, no listada en mapas públicos, la historia era otra. La actividad llevaba 10 días acelerando, acumulándose como presión detrás de una puerta cerrada. Los satélites comerciales no vieron soldados corriendo ni vehículos en exhibición. Vieron algo más difícil de negar: el terreno reteniendo energía. Un aumento del 412% en el calor residual del suelo dentro del complejo no aparece por casualidad, y menos cuando, arriba, el aire caía a -8 grados Celsius. La superficie se enfriaba como dicta el invierno, pero abajo, varias zonas subterráneas seguían cálidas de forma constante. Eso solo apunta a una cosa: sistemas eléctricos y de soporte funcionando sin descanso, como si el lugar estuviera trabajando mientras el resto del mapa dormía. El movimiento logístico también se delataba por su rigidez. No era un goteo de entradas y salidas. Era un reloj. Entre las 11 p.m. y las 4 a.m., el tráfico de transporte pesado subió más de 340%. Vehículos de 50 a 55 toneladas, entrando en intervalos fijos de 47 minutos, no es improvisación. Es una línea de montaje. Cada llegada encaja con la siguiente, como piezas que se apilan sin margen para el error. Y cuando la carretera ya no era suficiente, la base recurrió a algo aún más revelador: vías ferroviarias inactivas desde principios de los años 90, reactivadas de repente. Contenedores sellados entraban por accesos reforzados que no se usaban desde hacía más de 30 años. No se reactiva un músculo muerto para probar nada. Se reactiva porque lo que llega, pesa, importa y debe llegar a tiempo. La inteligencia de señales confirmó la escalada paralela. Las comunicaciones militares cifradas alrededor del emplazamiento se multiplicaron por 9, con varios enlaces activos hasta 72 horas continuas. No era el patrón de un traslado, ni de una rotación rápida. Era el patrón de algo que se sostiene, se sincroniza y no puede permitirse cortes. Y lo más llamativo fue lo que no ocurrió. No se anunció ningún ejercicio. No se declaró ningún despliegue oficial. Silencio administrativo, ruido técnico. Sumando cada huella: el calor, el ritmo, el ferrocarril reactivado, los enlaces cifrados. Todos los indicadores observables apuntaban a la misma conclusión. El lugar no se estaba preparando para moverse, se estaba preparando para terminar. A las 12:18 a.m., el análisis de inteligencia dejó de hablar en probabilidades y pasó a hablar en certezas. Todas las piezas que durante días habían aparecido como señales dispersas encajaron en una sola imagen. El emplazamiento no estaba almacenando material en tránsito. Estaba alojando algo terminado, completo, operativo. El sitio albergaba la primera batería estratégica Areshnik, totalmente ensamblada, posicionada fuera del territorio ruso. Y esa diferencia lo cambia todo. No era una rotación, no era un simulacro, no era un movimiento más en el tablero. Era un despliegue permanente hacia adelante, una pieza colocada para quedarse, como quien clava una bandera en un punto del mapa y dice: esto ya está aquí. En la lógica de la disuasión, no importa solo lo que puedes hacer, sino lo cerca que lo pones y lo rápido que puede ocurrir. Y esa noche, el mensaje era la cercanía. Cada lanzador Areshnik
Portaba un misil de combustible sólido diseñado para operar bajo temperaturas internas superiores a 4600 grados Celsius durante la fase de impulso. No es un dato técnico para impresionar. Es la pista de un arma concebida para soportar estrés extremo sin romper su propia secuencia. La velocidad terminal estimada oscilaba entre Mach 9 y Mach 10, lo que colocaba la probabilidad de intercepción por debajo del 15% según el modelado estándar de la OTAN. En otras palabras, no era un sistema que Rusia estuviera desplegando para pelear una batalla concreta. Era un sistema que estaba desplegando para cambiar la psicología de todas las demás. El coste del paquete reflejaba exactamente ese papel. Un conjunto completo de lanzador, incluidos vehículos de mando, unidades de energía y equipo de soporte, se valoraba en aproximadamente $400 millones. Pero el precio no estaba solo en el metal. Mantenerlo en estado operativo requería más de 90 especialistas, enlaces de datos cifrados permanentes y una demanda eléctrica comparable a la de una instalación industrial mediana. Eso significa continuidad, significa turnos, significa procedimientos que no pueden interrumpirse, significa una infraestructura alrededor de la batería que no existe para pasar por ahí, sino para sostenerla como una presencia constante. Y ahí entra la razón de fondo. Al reubicar el sistema en Bielorrusia, Rusia acortaba el tiempo de vuelo hacia varias capitales europeas a menos de 8 minutos. No era una mejora táctica, de esas que se miden por kilómetros de avance o por líneas de contacto. Era una señal estratégica, medida en minutos y en presión política. La batería no estaba pensada para usarse, estaba pensada para existir, para permanecer como un recordatorio silencioso de que el reloj, si alguien lo activaba, sería demasiado corto para discutir. Porque la paradoja de un sistema así es brutal. Su valor depende de que el mundo crea en él sin verlo fallar. En el momento en que Areshnik fallara, ya fuera interceptado, saboteado o destruido, no caería solo un lanzador. Caería la narrativa entera. Se desplomaría la credibilidad del programa, del despliegue y del mensaje que pretendía imponer. Por eso, esa confirmación a las 12:18 a.m. no se interpretó como «tenemos un blanco». Se interpretó como algo más peligroso. Tenemos un símbolo. Y en una guerra donde los símbolos sostienen estrategias completas, el símbolo no podía permitirse perder. Pero esa misma fragilidad también lo convertía en el tipo de objetivo que solo tiene un destino si alguien encuentra la manera correcta de tocarlo. A la 1:07 a.m., elementos de mando ucranianos confirmaron que el objetivo estaba dentro de rango efectivo. Vigilancia continua con drones y actualizaciones satelitales cada 90 minutos proporcionaban coordenadas con precisión submétrica. Varias opciones de ataque de largo alcance eran técnicamente viables. Ninguna fue aprobada. En ese momento, solo habían llegado 6 lanzadores Areshnik al sitio. Las operaciones de abastecimiento de combustible no estaban completas, y varios misiles seguían en configuración de transporte. Un golpe exitoso habría destruido equipo visible, pero habría preservado gran parte del valor de producción del sistema. El análisis operativo indicaba que un ataque temprano eliminaría como máximo entre 20% y 25% del valor estratégico de la batería. El resto podría redistribuirse o reconstruirse en semanas. Ese resultado se evaluó como insuficiente. En su lugar, los planificadores identificaron un objetivo de mayor valor. Una batería Areshnik completamente ensamblada requería 14 a 16 meses de fabricación sincronizada, materiales raros y componentes ya restringidos por sanciones internacionales. Destruir todos los lanzadores a la vez borraría un ciclo de producción entero, en lugar de dañar una sola unidad. El riesgo de esperar era enorme. Una vez cargado, cada misil incluía propelente sólido volátil capaz de generar temperaturas internas superiores a 4000 grados Celsius. Cualquier ataque bajo esas condiciones podía provocar una detonación incontrolable. Aún así, la directiva fue clara. Sin autorización de disparo, sin ataque preventivo, solo seguimiento continuo. El pulso ya no era fuego contra fuego, era tiempo contra tiempo. Desde ese momento, el mando ucraniano no se preparaba para atacar la base. Esperaba a que la base terminara de ensamblarse a sí misma. A las 2:41 a.m., el patrón cambió. En una ventana de 6 horas, todos los componentes restantes de Areshnik fueron trasladados a la misma zona operativa. 10 lanzadores, vehículos de mando, unidades de combustible y equipos de soporte
quedaron concentrados dentro de un radio inferior a 600 metros. Los registros de movimiento no mostraban más tráfico de salida. Todo estaba llegando. Nada se iba. Los datos térmicos se dispararon. La temperatura del suelo dentro del complejo aumentó más de 480%, impulsada por abastecimiento continuo y activación de sistemas de energía. Analistas independientes estimaron que el sitio ya contenía propelente sólido con un rendimiento explosivo equivalente a más de 1.100 toneladas de TNT. En ese punto, la instalación cruzó un umbral crítico. Una vez que la carga de combustible sólido alcanzaba su presión final, los misiles ya no podían reubicarse con seguridad. Cualquier intento de dispersión exigía ciclos de despresurización de varias horas, una demora incompatible con condiciones de combate. La base, en la práctica, se había bloqueado a sí misma. Imágenes satelitales confirmaron que las puertas blindadas estaban selladas. Los sistemas de ventilación interna funcionaban al máximo y los vehículos de respuesta de emergencia se habían reposicionado más cerca de los búnkeres. No eran medidas defensivas, eran indicadores de ensamblaje final. Para los planificadores ucranianos, el significado era inmediato. El objetivo ya no era un grupo de vehículos, era un solo sistema. Si una estructura fallaba, vendría la ignición secundaria. Si la ignición ocurría, la contención sería imposible. Todo lo que había estado separado ahora estaba conectado. Y una vez conectado, solo hacía falta un disparador. A las 3:12 a.m., el plan operativo quedó finalizado. Ucrania no reunió una gran formación de ataque. No hubo lanzamiento masivo, ni oleada de saturación de aviones. La misión dependía de un paquete más pequeño que la mayoría de patrullas rutinarias. El grupo de ataque consistía en 2 F-16 Block 70, 72 y 10 UAV de largo alcance. Ese era el total, no se asignaron reservas. La diferencia de costes era extrema. El valor total de los activos comprometidos se estimaba por debajo de $8 millones. El objetivo superaba los 4.000 millones en valor estratégico y de fabricación. Los aviones no cruzarían la frontera. Todas las armas estaban programadas para lanzamiento a distancia, bien fuera del espacio aéreo hostil. Las rutas de vuelo se calcularon para mantenerse por debajo de umbrales de detección y evitar correlación temprana en radares. Los sistemas no tripulados también eran limitados en escala. Cada dron llevaba un pequeño motor de gasolina, guiado básico y una ojiva de menos de 80 libras. Individualmente, representaban poca amenaza. En conjunto, estaban diseñados para moldear el combate más que para destruirlo. El objetivo no era daño inmediato, era control. Cada elemento tenía un rol preciso, al segundo. Ninguna plataforma era prescindible, ninguna acción era redundante. La secuencia dependía de la sincronización, no de la potencia de fuego. A partir de ahí, ya no se podía ajustar. La siguiente fase no la decidiría el plan, la decidiría la ejecución. A las 3:47 a.m. se activó la primera fase. Desde el interior del espacio aéreo ucraniano, el F-16 líder liberó 2 señuelos ADM-160 MALD-J. En segundos, ambos activaron perfiles electrónicos preprogramados para replicar aviones de ataque a gran altitud. Los radares de alerta temprana rusos reaccionaron de inmediato. En menos de 90 segundos, el sistema de vigilancia S-400 clasificó más de 25 contactos aéreos separados. Los retornos sugerían múltiples objetivos grandes, acercándose por encima de 25.000 pies, con firmas más propias de aeronaves tripuladas que de drones. La respuesta siguió el manual. Los algoritmos de priorización desplazaron la capacidad de seguimiento hacia el sector de amenaza percibido. Los radares de control de tiro fijaron blancos. La autorización de lanzamiento se concedió automáticamente al alcanzarse los umbrales de correlación. Entre las 3:49 y las 3:53 a.m. se dispararon 8 interceptores S-400 en secuencia rápida. Cada interceptor superaba un coste estimado de $2,5 millones. Ninguno atacó un avión real. El engaño logró su efecto principal. Tras gastar interceptores, la batería entró en un ciclo de recarga obligatorio de 35 a 40 minutos. Durante esa ventana, la cobertura de defensa aérea de largo alcance quedó, en la práctica, indisponible. Más crítico aún, los operadores interpretaron la acción como un éxito. Los registros del sistema anotaron derribos confirmados sobre objetivos falsos. La atención se apartó de los sectores de baja altitud. Mientras miraban hacia arriba, la amenaza real viajaba por debajo de 150 pies, oculta por el terreno y el ruido. En ese instante,
La red de defensa más cara de la región estaba operativa en forma y ciega en efecto, y con la capa superior ocupada, la siguiente fase avanzó sin ser vista. A las 4:02 am, el combate se desplazó al anillo interior. 6 UAV entraron en el corredor de aproximación final, a altitudes entre 120 y 160 pies, por debajo del sobre de seguimiento efectivo del radar de largo alcance. A esa altura, la detección dependía casi por completo de sistemas de control de tiro de corto alcance. Las unidades Pantsir S-1 y Tor M2 reaccionaron al instante. En segundos, se activaron múltiples canales de seguimiento. Cada sistema intentó comprometer varios objetivos a la vez, acercándose a su capacidad máxima de procesado, 4 a 6 pistas concurrentes. Más allá de ese límite, las tasas de refresco del sensor empezaron a degradarse. El efecto se podía medir. El tiempo de reacción aumentó más de 40%. La transferencia de blancos entre radar y óptica se volvió irregular. Las ventanas de enganche se estrecharon a apenas 2 a 3 segundos por dron. El volumen de fuego se disparó. Los cañones del Pantsir descargaron a ritmos superiores a 4.000 disparos por minuto, gastando decenas de miles de proyectiles de 30 milímetros en menos de 2 minutos. Se ordenó adelantar equipos de recarga de misiles mientras los compromisos seguían activos, una violación de procedimiento estándar de seguridad. Con ello, la red defensiva se vio obligada a comprometer cada sensor, cada lanzador y cada operador en la capa equivocada del combate. Imágenes térmicas mostraron a todos los sistemas de corto alcance, operando de forma continua, con cargas de procesador por encima del 95%. En ese nivel, ya no queda redundancia. Y cuando un sistema llega a su límite físico, no puede adaptarse. Solo puede seguir haciendo lo mismo, hasta que llega algo que nunca estuvo libre para ver. A las 4:11 am comenzó la fase decisiva. Mientras las defensas interiores estaban totalmente comprometidas a baja altitud, el segundo F-16 permanecía fuera del espacio aéreo hostil, en un perfil estable a más de 95 kilómetros del objetivo. No saltó ninguna alerta radar, no se generó ningún aviso de seguimiento. 4 misiles AGM-158 JSMR se separaron del avión en secuencia. Tras el lanzamiento, descendieron de inmediato y estabilizaron su vuelo entre 40 y 60 pies, siguiendo mapas digitales de terreno precargados. A esa altura, la probabilidad de detección por radar caía por debajo del 10%, incluso para sistemas activos de control de tiro. Los misiles no dependían de guía externa. La navegación inercial corregía posición cada 0,02 segundos, mientras buscadores infrarrojos comparaban datos térmicos en vivo con firmas almacenadas del complejo. Incluso un jamming de espectro completo no habría alterado la solución de guiado. En lugar de apuntar a puertas blindadas reforzadas, los misiles estaban programados para impactar puntos débiles estructurales, conductos de ventilación y corredores de control de presión, donde el espesor del hormigón caía de más de 6 metros a menos de 2,5 metros. La velocidad de impacto superaba los 900 km por hora. Hubo penetración antes de detonar. Espoletas retardadas se activaron dentro de espacios cerrados, maximizando la sobrepresión interna, no el daño superficial. Y lo que vino después ya no dependería de armas ni de pilotos. Dependería de la física dentro de una instalación sellada, cargada de combustible sólido energizado. Una vez iniciada esa reacción, nada en la superficie podía detenerla. A las 4:16 am, el umbral de contención interna fue superado. Dentro de los búnkeres reforzados, el propelente sólido se encendió en condiciones confinadas. A diferencia del combustible líquido, ese material no requería oxígeno externo. Una vez iniciado, el proceso aceleró de inmediato, generando temperaturas estimadas por encima de 5.000 grados Celsius. La presión interna superó tolerancias de diseño en menos de 0,8 segundos. Sensores estructurales registraron fallos simultáneos en múltiples puntos portantes. Puertas blindadas de varias toneladas fueron expulsadas hacia afuera, volando cientos de metros antes de impactar. El techo del búnker principal colapsó hacia adentro, seguido por una ignición secundaria a través de secciones adyacentes de almacenamiento. La columna térmica resultante se elevó cerca de 900 metros. Visible en satélites infrarrojos operados por múltiples proveedores civiles. Estaciones sísmicas detectaron vibraciones equivalentes a un evento de magnitud 2,4, confirmando una reacción en cadena y no una detonación única. 2 lanzadores móviles intentaron procedimientos de evacuación. No alcanzaron a salir del perímetro. Impactos posteriores de sistemas no tripulados golpearon contenedores de misiles expuestos,
activando explosiones secundarias adicionales. Restos de vehículos quedaron dispersos en un radio superior a 300 metros, haciendo imposible la recuperación. Al amanecer, el emplazamiento había dejado de funcionar como instalación militar. El análisis posterior confirmó la pérdida total de 10 lanzadores Areshnik, junto con todos los vehículos de mando asociados, sistemas de abastecimiento y unidades de calibración. La destrucción representaba más de 14 meses de fabricación sincronizada, con componentes que no podían reemplazarse bajo las restricciones internacionales vigentes. Las estimaciones situaron las pérdidas financieras entre 4.200 y 5.000 millones de dólares. El coste estratégico fue aún mayor. Areshnik estaba pensado como plataforma de disuasión. Su valor dependía de credibilidad, secreto y concentración. Los tres fueron eliminados en minutos. Lo que quedó no fue un sistema dañado, fue una capacidad borrada. La batería no fue neutralizada en vuelo, fue eliminada antes de poder usarse. Para el final de la mañana, uno de los programas de armas más promocionados por Rusia ya no existía en forma operativa, y el equilibrio que pretendía imponer desapareció con él. Esta operación no se decidió por velocidad, ni por quién tenía el misil más rápido, ni por una gran oleada de fuego. Se decidió por tiempo, inteligencia y paciencia. Ucrania no intentó ganar en el cielo, donde todo es reacción y segundos al límite. Eligió el lugar donde se gana de verdad, el suelo, cuando el sistema todavía depende de su propia logística para existir. Porque Areshnik no era solo un misil, era un conjunto de piezas que debía quedar conectado para volverse creíble. Lanzadores, mando, energía, soporte, procedimientos, todo funcionando a la vez. Y ese es el punto que cambió la partida. En la guerra moderna, el momento más peligroso no es cuando un arma despega y todo el mundo la ve venir. Es cuando se le permite terminar de ensamblarse, cuando ya no puede dispersarse sin perder horas, cuando ya está lista y, precisamente por eso, queda atrapada en su propio diseño. Por eso lo ocurrido no fue una simple destrucción, fue un colapso. No se borró un vehículo, se borró tiempo acumulado, semanas de movimiento, meses de fabricación y una narrativa estratégica basada en que esa batería debía existir sin fallar nunca, porque si fallaba una vez, caía la credibilidad de todo el programa. Ahora te pregunto a ti, ¿qué fue lo decisivo, el engaño, el timing o el golpe de precisión? Déjalo en comentarios. Y si quieres más desgloses así, claros y sin humo, suscríbete y quédate con nosotros, porque lo siguiente puede ser aún más grande.